Hola y bienvenidos a la cocina de Patita. Ahora tengo otro mandil, ya no es el de San Francisco de siempre, pero también está bonito y también aguanta. Y Tita no está, estamos lejos y a la distancia, así es que ni hablar. Como ya llevamos una semana, perdón, de no poner nada, pues así, aunque sea rápido, pero súper rico, vamos a dejarles algo esta semana. Y como les dije, súper rápido, súper rico. Hoy vamos a hacer un flan de cajeta y vámonos a los ingredientes. Vamos a necesitar un queso Filadelfia completo, queso crema. Vamos a necesitar 5 huevos, ahí están, voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a necesitar un chorrito de vainilla. Vamos a necesitar leche condensada y leche evaporada. Vamos a necesitar cajeta. Y de los utensilios vamos a necesitar la flanera. Esta sí es indispensable. Ya saben que trae así como el brochecito, esta presión. Vamos a dejar. Ahí está el brochecito. Necesitamos la flanera. Vamos a necesitar una licuadora, que esta sí, la que sea. Y vamos a necesitar una olla presto. En caso de que no haya una olla presto, no importa, nada más que el tiempo de cocción es mucho más alto. Si mal no recuerdo, con la olla presto son 15 minutos a partir de que empieza a chiflar. Y con la olla normal creo que son 50 minutos a partir de que empiece a hervir. Entonces, bueno, pues vamos a darle. Y con lo primero que vamos a empezar es en nuestro refractario. Vamos a poner nuestra cajeta. A mí la que me gusta es la quemada. Pueden, si a ustedes les gusta más la envinada, pues evidentemente usan la envinada. Y aquí el chiste es que toda la base del refractario quede con una capa de cajeta. Después de que ya dejamos lista la cajeta, todos los demás ingredientes los vamos a echar a la licuadora. Entonces, acuérdense, son 5 huevos, el queso Filadelfia completo, un chorrito al gusto de vainilla, o 2, la leche evaporada y la leche condensada. Ahora, ojo, yo luego también le echo un puñito de nueces. Ya ven que a nosotros nos encantan las nueces, entonces luego le echo también un puño de nueces y queda bien rico. Nada más que ahora se me olvidaron las nueces, entonces pues ni modo, va a ser sin nueces. Así es que ahora todo esto lo vamos a meter a la licuadora, yo creo que por un par de minutos. Y bueno, pues regreso ya que esté esto listo. Pues listo, sí estuvo sus buenos 2 minutitos, ya que esté todo bien integrado y bien revuelto. Entonces lo que vamos a hacer es echarlo aquí, donde ya tenemos la cajeta antes bien esparcida por toda la base. Si se dan cuenta, cabe perfecto todo. Ahora esta la vamos a cerrar, la vamos a meter a la olla de presión. Y lo siguiente es agregarle agua a la olla de presión. Tiene que ser un poquito menos de la mitad de lo que mide este refractario, ¿vale? Entonces tiene que ser de agua como hasta por aquí. De hecho aquí se nota de la vez pasada que lo hice. Entonces más o menos tiene que ser a la mitad de este. No más, porque se nos va a llenar el refractario de adentro. Este se nos va a llenar de agua. No menos, porque no se va a alcanzar a cocer y vamos a poder tener un accidente. Entonces a la mitad. Y listo. Aquí casi no se alcanzan a ver el agua, yo creo, porque sí quedó muy abajito. A ver, vamos a ver. Ahí está el agua, más o menos. Es bien poquita, realmente es bien poquita, porque ya que lo metes, pues obviamente el agua sube. Entonces, pues ahí queda. Hay que cerrar esto. Y nos lo vamos a llevar a la estufa. Una vez que empiece a silbar, entonces tenemos que contar 15 minutos. La tapita esta va a levantarse de que hay presión. Y pasados los 15 minutos tenemos que dejar que se enfríe para abrirla antes. No la abran antes, no la forcen para que no tengamos ningún accidente. Entonces la voy a poner a calentar y nos vemos al rato para sacar la ollita. Y pues ya pasaron los 15 minutos desde que empezó a... Recuerden que esta la podemos abrir hasta que la válvula de seguridad vuelve a bajarse. Yo eso lo hago quitándole la tapita así. Se la quito para que todo el vapor salga. Si quieren la pueden poner de todas formas al aire. Al chorro de agua fría. Y pues ahora la vamos a abrir. Si ejerce algo de presión, no intenten seguirlo abriendo. Aquí está ya. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos que dejar que se enfríe a temperatura ambiente,
Por eso lo voy a sacar, lo voy a poner aquí en una tablita. Y una vez que se enfría a temperatura ambiente, hay que meterlo al refrigerador por lo menos por 2 horas. Como no vamos a estar aquí todo ese tiempo, nos vemos al ratito que todo esto haya pasado. Entonces nos vemos como en 2 horas y media o 3 horas. Y pues ya estamos de regreso, ya como pueden darse cuenta, ya es hasta de noche, miren. Ya es nochecito. Pasaron más o menos como 3 horas, así es que vamos a ver qué tal quedó esto. Voy advirtiéndoles de una vez que yo siempre he sido bien malo para sacar las cosas de los refractarios. Vamos a ver si ahora no me pasa más o menos lo mismo. Entonces bueno, así es como se ve ahorita. Vamos a voltearlo todavía. Acuérdense que la cajeta ya está del otro lado. Vamos a pasar nuestro platito de Happy Halloween, aprovechando que ya falta poquito. Y vamos a hacer changuitos porque esto salga. Y aquí, como pueden ver, quedó un poquito de cajeta todavía. Entonces esta con la super miserable la voy a hacer a un ladito. La voy a recoger. Y listo. Como ya es tarde, pues ya no hay nadie para la degustación más que yo. Es que ahorita nos vemos. Pues vamos a ver. Como les dije, yo soy el único catador ahora. Vamos a ver, por ahí está. La verdad es que se ve bastante bien. Ahorita que estuve probando ahí más o menos lo que quedó en la ollita, me gustó. No quedó tan empalagoso. Quedó súper rico. Si eres de los que les gusta el flan de cajeta, está bien bueno. La verdad es que también podrían ponerle, en lugar de la cajeta hacia abajo, podrían ponerle azúcar, quemarlo, hacer el caramelo y quedaría como un flan tradicional. Y les digo que yo también, aparte, normalmente le pongo un puñito de nueces y queda delicioso. Solamente que en esta ocasión se me olvidaron las nueces. Entonces pues lo siento. De todas formas, aún así quedó súper rico. Sí, se lo recomiendo. Y la verdad es que el tiempo de preparación es súper rápido. Lo que hay que esperar más es a que se enfríe y a que salga del refri para poderse comer. Pero la verdad es que es bien fácil y bien rápido y bien rico. Así es que pues nos vemos en la despedida. Y pues bueno, con eso llegamos al final de la receta de esta semana y de la pasada. La verdad es que sí quedó súper rico, un flan de cajeta para aquellos amantes de los postres. Bueno, bonito, barato, sencillo, rápido. Se los recomiendo. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que ya nos siguen, a todos los suscriptores. Pues si te gustó esta receta, ya sabes, regálanos un like. Si no estás suscrito, pues muchas gracias por suscribirte. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente receta. Que disfruten mucho esta. Adiós.